Bueno, hola a todos, bienvenidos al curso de Física Computacional, en la clase 9 y vamos a ir viendo distintas cositas, siguiendo con Python, siguiendo con el trabajo que hemos estado realizando todos estos días. Ya, entonces una de las cosas que vamos a ver hoy, que es lo entretenido, todas las cosas ya están en el campo virtual, para que las descarguen, porque poco a poco igual van saliendo hartos archivos de ejemplo y que quedan ordenaditos. Ya, entonces, el tema central de la clase de hoy día van a ser las funciones. Funciones en el sentido que ustedes van a ser capaces de crear funciones para satisfacer algún tipo de objetivo o alguna tarea en específico dentro de un código más grande, ¿ya? Y eso va a ser importante porque la gracia de las funciones está estrictamente relacionado con este principio del KISS, de hacer el código más simple y más fácil de mantener y legibilidad. Entonces, vamos con respecto. Bueno, entonces, como les venía diciendo, lo que vamos a ver en la clase de hoy, ahí va a haber un pequeño corte en el video original, pero un detalle, vamos a ver las funciones, cómo ustedes van a poder crear funciones, pero para poder crear funciones vamos a tener que pasar una serie de etapas. Y esto lo vamos a continuar en las clases siguientes, ya que vamos a complementar un poquito más esta etapa. Lo primero que vamos a ver son los conceptos fundamentales, cuál es el rol de la función, por qué es importante. Después, cómo se definen las funciones desde la sintaxis de Python. Y posteriormente vamos a ver cómo vamos a poder complicar una función, por ejemplo, estudiando lo que son los parámetros de argumentos, que son los objetos en los cuales tienden a operar la función. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en matemática y nos piden el seno de 45 grados, nosotros le estamos dando a esa función, que es seno, que es una función abstracta en principio, que haga el cálculo específico de ver cuánto es su valor, cuando el argumento, en este caso, lo que se le da a evaluar, es el valor 45 grados. ¿Ya? Ese es el contexto de matemática. En Python es muy parecido. Vamos a tener objetos que son los parámetros, que son las variables en abstracto de la función, y los argumentos, que son las variables cuando nosotros evaluamos la función. Buenas prácticas con respecto a las funciones, ya que siempre es muy bueno ser ordenado y ser dedicado en el sentido de no tener que después tener un dolor de cabeza debido a que escribimos mal una función y después tenemos que andar buscando un error. Y vamos a ver cómo podemos empezar dentro de nuestras propias funciones que definamos, utilizarlas para definir otras funciones más, o sea, ir construyendo sobre las funciones. Muy bien, entonces, lo genérico, lo general del asunto. ¿Qué son las funciones? Básicamente, una función es un bloque de código, al igual que un programa en Python. El Python, cuando hemos trabajado, usualmente tenemos un único código, que es un gran bloque de código en este caso, que la gracia de la función es que es un bloque de código que es reutilizable, pero no es reutilizable en el sentido que hemos visto como con el caso de los bucles, de los for, que se repite la misma instrucción. Este es un reutilizable en el sentido de que codificamos en él una tarea y esa tarea la podemos utilizar a voluntad en distintas partes de nuestro código. No es una parte que se repite siempre 1000 veces y después nunca más se vuelve a ejecutar, sino que la función va a tener esa gracia. La idea también, importante, que nos permite encapsular algoritmos. Por ejemplo, si nosotros, la clase anterior y la anterior a esa, trabajamos con un programa que verificaba si un número entero era un primo o no primo. Ahora ese mismo programa lo vamos a poder incluir dentro de una función de tal manera que nosotros llamamos a la función con un número y nos dice si es primo o no primo. No es que tengamos que correr el programa desde cero cada vez que queremos probar con un código, con un número o no. También nos ayuda a organizar el código, partes lógicas, en el sentido que ordenamos el código en funciones y después el código principal, de tal manera de que es más fácil de leer, se hace más eficiente y también es más fácil de mantener. Ahí vamos a ir viendo todas estas cosas por punto. También Python, ya hemos trabajado con varias funciones en el curso, pero si ustedes quieren entrar al detalle de algunos de las funciones que vienen escritas por defecto, o sea, las que están construidas dentro de la sintaxis básica de Python, hay un montón. Si se dan cuenta, existe la función ABS, iter, all, annex, any, ASCII, bin, bool, breakpoint, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de ellas tiene su forma de operar.
Por ejemplo, la que hemos usado anteriormente ha sido tupla, la usamos en su momento para definir una variable tipo tupla, pero digamos que hemos usado len para el largo de un arreglo, de una lista. Range hemos usado. Bueno, list la hemos usado. A ver qué más hay. ¿Dónde está la más famosa de todas las funciones? Print, que la hemos usado por montones, que de hecho es una de las funciones construidas dentro de Python, pero simplemente nosotros lo estábamos usando para escribir cosas en pantalla, pero en realidad es una función desde el punto de vista formal de la sintaxis de Python. Pero estas son las funciones que hay, no hay más, de las que están construidas con Python. Funciones extras, como las que nosotros vamos a crear, van a estar junto con estas funcionando, y también funciones que otras personas hayan construido, escrito, que las encapsulan en objetos que se llaman módulos o librerías externas. Entonces, en ese sentido, nosotros ya hemos tenido experiencia con funciones internas de Python, como por ejemplo aquí tenemos un caso muy simple, lo voy a codificar aquí muy rapidito, ¿no? Voy a usar la consola de Jupyter, consola, aunque podría abrir el, ¿cómo se llama? El VS Coding, pero vamos a tomarte un ejemplo simple. Entonces, digamos que nosotros tenemos una lista que tiene números, le he puesto la letra A mayúscula, y tiene un número, no sé, 4, poniendo números así, no son los mismos del ejemplo, pero simplemente para que lo vean. Entonces tenemos nuestra lista y nosotros queremos imprimir en pantalla algunas funciones built-in, o sea, de las que vienen por defecto. En este caso vamos a imprimir la función len, que nos dice el largo o el número de elementos que tiene una función. Eh, la función sum, que es la función suma, y la función max, que significa máximo. Entonces, en este caso, cada una de estas funciones, si yo la ejecuto, me va a decir, cuando la ejecuto me dice que el len de A vale 11 porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. La suma de A son 279, o sea, si agarran todos esos números y los suman, les va a dar 279, y la que dice max A no encuentra el máximo de la función. Aquí viendo el máximo de los números. Y viendo acá el máximo 75 y ahí está el 75. Si tuviéramos dudas sobre las funciones built-in, siempre recuerden que tenemos el help para pedir ayuda. Por ejemplo, la función max, pero sin los paréntesis, son el nombre, y nos dice una descripción de la función max. Ahí dice función que es built-in, max en módulo built-ins, y ahí nos dice con un elemento, un argumento iterable, o sea, una lista, regresa el ítem más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre con los help vamos a tener algún tipo de ayuda propuesta por Python. Otro tipo de funciones son las que están o sea, que siguen el mismo espíritu de las funciones por defecto, son las funciones que viven en las librerías. Y nosotros en este caso hemos trabajado con algunas bastante directas. Por ejemplo, dentro del módulo que se llama Math de matemáticas, si nosotros definimos o sea, asignamos a la variable A el valor 2.765, algunas de las funciones que podríamos utilizar dentro de la librería Math sería la función raíz cuadrada, que sería math.sqrt, la función seno, que sería math.sin, evaluándola en la variable A, o la función exponencial o la función logaritmo. De la misma manera que utilizamos las funciones que están por defecto, funcionarían las del módulo matemático. Entonces aquí vamos a subir un poco el tamaño de letra para que se vea mejor. Entonces hacemos import math. Podemos hacer print, no me acuerdo cuál era. La primera era raíz cuadrada, sqrt y c. Entonces aquí ponemos math.sqrt, evaluando en A. Pero se me olvidó evaluar A. Hay que poner, no, me equivoqué.
Ahí sí. A igual 2.76. Es. Y la función más punto cero. Entonces, si la ejecuto, mi código, me dice los valores asociados. Vamos a subir un poquito más, vamos a agrandar la letra. Ahí. Y me dice las funciones, el valor de la raíz cuadrada de 2.76 es 1.66 y hartos decimales más. Y el seno de 2.76 radianes es 0.372 en numéricamente hablando. Y lo mismo podríamos hacer con la función exponencial y la función logaritmo. Y no, sería más punto x de a y más punto log de a. Y ahí me darían los valores de exponencial de 2.76 y del logaritmo de 2.76. Básicamente, estamos viendo que dentro de Python o en librerías externas, que se pueden llamar de forma fácil en Python, como con el comando import, que después más adelante vamos a ver cuántos módulos podemos acceder con el import, tenemos una variedad de funciones con las cuales pues, nosotros podríamos trabajar. Si tienen dudas sobre la librería Math, la forma más fácil es buscar en módulo Math Python. Lo más probable es que lo podría haber puesto en la diapositiva, pero aquí tenemos la librería Math. Si queremos ver qué tipo de funciones hay. Entonces hay funciones de combinación, o como el factorial, la parte entera de la raíz cuadrada de no sé qué cosa, las permutaciones, funciones de otro tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son funciones que ya están codificadas dentro de el módulo más. Bien, entonces, ¿cuál es la utilidad en sí de las funciones? Primero, si yo escribo un código para verificar que el número 553.201 es un número primo, y después quiero verificar si el 25.277 es número primo, yo puedo usar simplemente el mismo código, pero con distintos argumentos, con un número o con otro número. Entonces, en ese sentido, yo puedo reutilizar códigos que funcionen para hacer más corto el código grande, el código principal, hacerlo más pequeño, fácil de leer. También sirve como organización. Una de las cosas que iremos a ver más adelante es mover, si tenemos muchas funciones definidas y nosotros estamos trabajando en un código principal, agarrar esas funciones y mandarlas a otro archivo y crear nuestros propios módulos, de tal manera que si son funciones que no las vamos a estar modificando, las podemos en cierta forma archivar y llamar como si fuese un módulo externo, como el import math. Podría existir el módulo Vicente y ponemos import Vicente. Y dentro del módulo Vicente existen las funciones que definió Vicente para su tesis, por ejemplo. Y así eh, no tener un código tan largo principal y tener un código más pequeño donde es más fácil no perderse, entender qué está pasando. Entonces, en ese sentido, funciona como organización. Abstracción, de la misma manera. Yo quizás no necesito saber cómo en específico se calcula o se evalúa la función seno cuando le estoy dando un argumento, pero a mí me interesa que existe la función seno y da los números que necesito, entonces me sirve para abstraerme. No necesito estar viendo el algoritmo de cómo se calcula la función seno propiamente tal, entonces nos hace más sencillo, y nos despreocupamos un poco de cómo se calcula y lo utilizamos. Y lo otro es la mantenibilidad, que es mucho más fácil en un código corto encontrar los errores que en un código gigante o como se llama un programa monolítico que está escrito de un solo bloque, encontrar un error y corregirlo. Porque un programa monolítico, en el peor de los casos, que no hemos reutilizado código y no hemos equivocado en un punto, o sea, por ejemplo, imagínense que nosotros calculamos, usamos 1000 veces las mismas líneas de código para ver si un número primo es primo o no.
y nos demos cuenta, cuando ya estábamos haciendo todo el cálculo, que en esas 1000 veces el mismo código tiene un error. Entonces tendremos que ir en todas las 1000 instancias de ese pedacito de código corrigiendo el error. Y eso es un trabajo arduo. Mientras que si lo hubiéramos puesto todo compacto en una sola función, corregimos el error en un punto y todo queda solucionado. ¿Ya? Entonces, espero que estén motivados con respecto a la forma de por qué las funciones son interesantes y nos van a servir a futuro. Pero vayamos viendo un poco cómo funciona, cuál es digamos, de qué están hechas las funciones. Entonces, a grosso modo, una función tiene una estructura fácil de reconocer. Va a ser algo que tiene entradas, o sea, recibe argumentos como parte de su función. Tiene un procedimiento interno, que es el algoritmo este que le da el objeto de ser a la función, y tiene salida. Eso quiere decir que esperamos del algoritmo, o sea, de la función, algún tipo de resultado. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista del código, nosotros podemos ver las variables de entrada que entran en la función, y aquí digamos que esto sería como los rayos X de la función, porque vemos cómo están relacionados los distintos bloques de código que viven dentro de la función, pero desde el punto de vista del código principal, esto es un gran bloque de código que si nosotros quisiéramos lo podemos tapar con una cartulina negra y simplemente vemos variables de entrada, función, variables de salida. O sea, dependiendo, si nosotros somos los desarrolladores de la función, tal vez nos interesa ver e ir mejorando cómo funciona el código, la función en sí. Pero si somos simplemente usuarios de la función, tal vez simplemente esto nos interesa como una caja negra. Yo le meto 45 grados y me tira un valor de resultado, que en este caso si es que esto fuera la función cero, seno. Yo le meto 33,3 grados y aquí me sale otro resultado. Ya sé. O sea, esto lo podemos ver ya sea como caja negra o si la tenemos que rapar, tenemos que abrir la caja para poder jugar con los códigos que están dentro. Entonces, tienen dos perspectivas. Si son los que están creando la función, se van a tener que meter en el código interno, pero si son simplemente usuarios y el código ya ha sido probado en muchas instancias, entonces simplemente lo toman como una caja negra, como pueden tomar el uso del navegador en el computador. O sea, ustedes se meten en el navegador, escriben, saben que ustedes ponen la dirección, les salen páginas web, pero no creo que estén muy interesados en ver el código fuente del navegador y empezar a jugar. Voy a cambiar que, no sé, cosas propias del navegador en sí, cómo está hecho. Exactamente lo mismo la analogía en este caso con la función. Ya, pero vamos al detalle porque nos interesa Python. Ahora, ¿cómo se definen en Python? En Python tenemos que la forma de crear una función es con un comando o con una instrucción que se denomina def. Def porque viene del nombre de definición. Otros lenguajes de programación, eh, por ejemplo, C no hace referencia a ningún nombre para definir el asunto. Ah, así como un paréntesis. A ver, en Python, si yo quiero crear una función, uso def. En C o en C++, no hay, porque básicamente uno pone como el tipo de variable, como por ejemplo float, el nombre de la función, los argumentos, abre llave y cierra llave. Una cosa que no hay muy evidencia. O sea, no es fácil. Si entiéndanse, es fácil. En otro lenguaje como Fortran existe la palabra clave función. O sea, yo cuando defino una función le pongo la apellido función o subrutina. Python puso def pensando de que lo que uno está haciendo de forma intuitiva es creando una definición. Entonces, digamos que tenemos nuestra función en la sintaxis, es la instrucción def, después, espacio, el nombre de la función, mi función o lo que sea que ustedes quieran darle como nombre. Después vienen paréntesis, abierto y cerrado, donde en principio vamos a poder poner los parámetros de la función. Y esa línea termina con unos dos puntos, parecido al for o parecido al if. Posteriormente,
agregamos lo que es el bloque de código, que serían las entrañas de nuestra función, pero ese bloque de código tiene que estar indentado. O sea, si yo tengo un def, Python va a esperar que las líneas siguientes tengan la indentación, porque va a entender que todo lo que esté indentado después del def pertenece a ese bloque de código que es la función propiamente tal. Ya, entonces vamos a hacer este ejemplo súper directo para que no nos compliquemos. Este lo voy a hacer en este mismo. Entonces tenemos la definición saludar. Def saludar, que sería el nombre de la función, perdón, y recibe como argumento, o perdón, como parámetro, una variable que se llama nombre. Aquí yo no sé qué lleva nombre. Nombre, el abstracto, que lo que es, a la función llega ahí, va a tener que hacer algo con esa cosa. No se sabe si es un número, un texto, o lo que sea, a este punto. Entonces nosotros tenemos nombre, dos puntos, y tenemos que agregar lo que va a hacer. En este caso va a imprimir print, va a escribir hola, hola, y después de hola, lo que va a escribir va a ser lo que esté almacenado en nombre. Y eso que está ahí sería nuestra función. Simplemente porque ahora me regreso, me salgo de la indentación. O sea, esta es una función que lo que hace, agarra lo que está en nombre y se lo pasa a print poniéndole ante un hola. De tal manera que yo si ejecuto mi función, ahora la puedo llamar. O sea, ahora con esta ejecución lo que hizo Python es incluirla dentro de sus posibles funciones a ejecutar. Entonces, ahora que Python sabe, yo le puedo poner saludar a, por ejemplo, había uno que decía Ana, saludar Ana. Entonces, si ejecuto saludar Ana, el código me va a decir hola Ana. Si pongo saludar, saludar, un nombre, un nombre cualquiera. Samuel. 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 Hola, hola Samuel. ¿Por qué no dices nada? Hola Samuel. ¿No ven? Entonces, si se dan cuenta, lo que recibe acá, en este caso, que estamos poniendo texto, aparecerá hola y lo que sea. En esta función en particular, yo en vez de Samuel, podríamos poner hola 3.1415, ya que dentro de la sintaxis del print, si yo pongo un número, también funcionaría. Entonces, si pongo 3.1415, me dice hola. Ahí dice, hola, 3.1415. Ya. Entonces, en este tipo de función, en particular en este caso, lo que vaya en nombre puede ser básicamente cualquier cosa. Puedo poner saludar true, le puedo dar una variable, un booleano, y me va a decir hola true. Este es solamente porque es la función print la que está atrás. Entonces aquí esto es interesante porque esta función lo único que hace es imprimir en pantalla. No tiene un resultado. Por ahora nosotros, lo que haga esta función, nosotros no lo podemos capturar para seguir haciendo algo en el código. Ahora vamos a ver a qué me refiero con eso. Entonces, básicamente, si no quedó claro, aquí tenemos una descripción muy básica del código. Dice, saludar es el nombre de la función. Saludar, está ahí. Nombre es un parámetro, porque es lo que está dentro de los paréntesis. Cuando se llama la función saludar Ana, el valor Ana, que es lo que ahora adquiere nombre, o sea, cuando le pusimos, entre comillas, Ana y ejecutamos la función, nombre ahora significa Ana. Entonces, como ahora nombre significa Ana, va a imprimir hola, coma, Ana. Y ahí termina el bloque de ejecución de nuestra función saludar. Entonces, en ese sentido, por eso lo vemos así tan cortito. Esta es una función súper simple. Después ustedes van a hacer funciones más complicadas y en los talleres van a hacer funciones, ¿cómo se llama? Funciones desafiantes para resolver. Bueno, como recién le estaba comentando, dentro de la función saludar existía nombre. Y eso es lo que se conoce, en este caso, un parámetro
y corresponde a una entrada de la función, lo que la función recibe desde el programa exterior que lo está llamando. Entonces, en ese sentido, vamos ahora a ver un poquito qué significan estos nombres, entradas, salidas, parámetros, argumentos, etcétera, etcétera. Aceptable que se encuentre en un bloque de código parte de la definición. ¿A qué te refieres? O sea, me refiero a que debería estar en una parte que el otro. Para el notebook, para el Jupyter. Sí, para el Sí, Jupyter. lo puedes poner aparte o lo puedes poner dentro de un mismo, Ya. de una misma celda. Solamente que ahí vamos a llegar a un momento más adelante en el curso que para tener perspectiva de la linealidad del código. En el sentido de que suele pasar, sin adelantarme, suele pasar que a veces en los notebooks de Jupyter definimos las funciones a posteriori y las estamos usando en las celdas de arriba porque como lo ejecutamos, o sea, no en un orden, puede ser un poco confuso. Idealmente en Python nosotros queremos hacer las definiciones al inicio y después usarlas, pero puede pasar. Entonces, si pones la definición separada del resto del código en una celda aparte, podría ser que sin querer ejecute, imagínate que pones tu código principal y acá te diste cuenta que va a hacer una definición y la ejecutaste, después va al de arriba y la vuelve a ejecutar y funciona. Pero después cuando cierra el programa y lo abres todo y quieres ejecutar en orden, esta no va a funcionar porque no sabe de la definición que está más adelante en tu código. Eso es un punto que, pues digo, es como, los puedes poner todos juntos en la misma celda, pero importante que sepas el orden cómo tiene que ser ejecutado. Ya, entonces, ¿a qué me refiero con esto con las entradas y argumentos? Y salidas, perdón. Lo que va dentro del paréntesis en la definición de una función, lo vamos a conocer como parámetros y van a ser los nombres en abstracto de estos objetos. O sea, en este caso, nombre es un parámetro, pero cuando nosotros llamamos a la función y ese parámetro ahora recibe un valor, por ejemplo, saludar a Ana, Ana en este caso sería el argumento de la función. O sea, digamos, parámetro es cómo nombre se relaciona con el resto del bloque de código, mientras que argumento es lo que tú le das a la función, pero cuando ya lo aterrizas, le dices, aquí voy a poner Ana. Nombre significa Ana, entonces de ahora en adelante, para mi código, para la función entiende que nombre es Ana. Entonces es solamente un nombre, o sea, son clasificaciones distintas, pero igual puede ser útil cuando ustedes lean los manuales de alguna función específica y le hablan qué son los argumentos, qué son los parámetros, ¿ya? Otra cosa importante con las funciones, y esto serían las entradas. La única forma como reciben información las funciones son a través de los parámetros, que son las definiciones, que son las variables en abstracto dentro de la definición, y los argumentos cuando le dan un valor a los parámetros. Función, o sea, la función también puede dar resultados, y esto lo entrega en forma de retornar o regresar valores que nosotros podríamos recuperar en nuestro código principal y utilizarlos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Para esto, en la instrucción del def podemos agregar una instrucción que se llama return, que significa regreso, pero return con apellido. O sea, si yo quiero que me regrese algún valor la función. Entonces, por ejemplo, la función seno tiene en alguna parte return un valor, y es el valor numérico del seno evaluado en un cierto valor. También, ¿qué significa la función return o la instrucción return? Es que termina la ejecución del bloque de código de la función. Eso quiere decir que el return puede estar, no necesariamente tiene que estar al final del bloque, puede estar en la mitad si es que cumple un if o alguna condición. Ya, vamos a ver ejemplos, porque esto son tres cosas que suelen confundir. Aquí tenemos un ejemplo, que es el ejemplo física 091, a o 1. Espérense, déjenme. Vamos a abrir. Ahora sí lo tenemos que abrir porque vamos a empezar a trabajar con los. Eh, Nada que ver. Máquina computacional, perdón por. Open con código. Vamos a cerrar todas estas cosas.
Entonces este es el física computacional 9.1. Entonces, veamos dos cosas de este código antes de ejecutar. Según lo que le estoy comentando, parte de nuestra función, parte de nuestro código, con esto que les lo voy a poner como más estándar para cuando se imprima en el terminal, sepamos dónde partió, dónde terminó, dónde inició, dónde terminó, perdón. Entonces tenemos dos prints que dice inicio programa, una línea. Aquí viene la definición de una función que se llama clasificación pares, o sea, esto es el nombre de la función. Entre paréntesis, hay un objeto que se llama número, que en este caso sería el parámetro de entrada. Bueno, ahí le puse parámetros, pero podrían ser más de uno. En este caso le estoy dando uno. Y después nuestro bloque de código, está lo que está intentado ahí. Voy a quitar ese ratón que está bloqueando la visión. Tiene distintas características. Primero, número es el parámetro. Entonces aquí preguntamos si número módulo 2 es igual a 0, la salida, o sea, no se hay una variable que le asignamos esta función que significa str, que recibe número, más, comillas, es par. Después, si el número no es módulo 2, o sea, un else, la variable out se le asigna str, número, más es impar. Y como regreso, regresa lo que esté almacenado en out, que sería esto que están acá. O sea, nuestra función va a agarrar un número, va a ver si es módulo 2 o no es módulo 2, y dependiendo de eso va a entregarnos esto que está acá o esto que está acá. ¿Qué hace la función str? Str es de string, y lo que hace es que si yo aquí le doy un número, me entrega el número. Básicamente. No, es un poco tautológico, pero digamos que lo que hace es que si yo le doy el número entero 22 y pongo str 22, lo que me va a entregar es una cadena de caracteres que tiene el carácter 2 y el carácter 2. O sea, transforma números como números que podemos hacer operaciones aritméticas a cadenas de caracteres que cada uno de los caracteres corresponde al número que le estamos entregando. O sea, si yo le paso 22, me entrega la cadena 22. Si le doy el número str, a str le doy el 3.1415, me entrega la cadena de caracteres con el 3, con el punto, con el 1, con el 4, con el 1, con el 5. ¿Ya? O sea, es como un print con comillas. Es un print que nos permite transformar números a texto. Porque a veces tú no quieres hacer algo con ese número, no quieres calcular cosas con el número, tú lo quieres transformar a texto, por ejemplo. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Esto ahora es una cadena de caracteres y le suma esta otra cadena de caracteres. No sé si se acuerdan, pero si nosotros sumamos cadenas de caracteres, lo único que estamos haciendo es unirlas. Esa es la más grande. Entonces, básicamente, lo que va a hacer esta función es esto que está acá, que lo tenemos en este código y lo vamos a probar. Ah, pero esto está metido aquí. De verdad. Yo no sé qué hacer con esta cosa de como esta. Entonces vamos a correr nuestro código. Ahí está el código. ¿Cómo lo codí? Lo corrí. Es básicamente, tengo la definición y ahora para usar la función, cosa que siempre me parece, yo estoy diciendo, ahora esto es parte del código principal, print clasificación pares, que es el nombre de la función, pero la estoy evaluando con el 5. O sea, le estoy dando el argumento 5. Y después viene otro print que le pregunto type, que el tipo, clasificación pares 5. Entonces ahí estoy poniendo una función dentro de otra función. ¿Qué significa eso? Desde este punto de vista. El primer print, como la salida, perdón, como la salida o la variable de salida es out y out es una cadena de caracteres, lo que estoy haciendo es, con la primera línea, o con lo que me dice 5 es impar, es imprimir esa cadena de caracteres, que es el resultado de la función.
El segundo, que yo le pregunto que me imprima type, clasificación de pares, es asegurarme de que lo que me está dando es una cadena de caracteres. Por eso me dice class str. Me está diciendo que en realidad lo que vota esa función es una cadena de caracteres. O sea, aquí yo podría poner aquí el 6. Bueno, aquí da lo mismo si le pongo 5 6 y vuelvo a ejecutar mi código. Y ahora me diría, en vez de 5 es impar, me dice 6 es par. Y bueno, sigue siendo una cadena de caracteres. Ahora, ¿qué pasa si alguien malvado dice, yo le voy a dar, en vez del número 6 le voy a dar la cadena de caracteres con el número 6? ¿Qué va a pasar con mi código? Bueno, le voy a poner, vamos a probar ahí. Entonces, lo vamos a correr y me va a decir, error. Ahí dice, inicio programa, traceback, esto es un error. Y lo que me está diciendo el problema es que número, que ahora desde el punto de vista de la definición es una cadena de caracteres, estoy tratando de calcular el módulo. Y el operador no módulo, o sea, el por ciento, no funciona con caracteres. No le puedo sacar el carácter. Entonces, a veces va a pasar de que nosotros como programadores queremos que clasificación de pares reciban números, pero podría ser que un usuario sin querer nos ponga una cadena de caracteres y son detalles que después uno va a poder corregir. Eso es el típico, bueno, no sé si típico, pero a veces sale en redes sociales el meme de el programador pasó 8 meses refinando el código para que quedara perfecto. El usuario, después de 2 días, encontró un bug y explotó el código así como, porque uno se centra de que, claro, ¿quién va, si le estoy pidiendo, le estoy preguntando que ponga un número, ¿por qué me va a poner una tabla de caracteres? Puede pasar. Sabemos que a veces pasa con los software. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño trabajo en clase para practicar esto, porque es relativamente simple, pero muy fácil confundirse. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, el ejercicio dice, escribir una función que calcule la distancia euclidia entre el origen y un punto con coordenadas x, y, z. Entonces, en principio tenemos tres entradas, x, y, z. La función debe regresar la distancia euclidia. O sea que la salida de esa función que definamos es la distancia euclidia. Si quieren trabajar con la raíz cuadrada, pueden usar el import más. ¿Se acuerdan lo que es la distancia euclidia? ¿Mm? Pitágoras, pero en tres dimensiones. O sea, significa que la distancia euclídea sería la raíz cuadrada de la suma, en este caso, de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esa es la parte uno. La parte 2, escribir la función factorial n, que es distinta al factorial que aparece en el más, porque esta es la de ustedes, que entregue el valor de la función factorial. De aquí está la función factorial. O sea, si digo factorial n, debería mi código hacer esta productoria o quitatoria, como le quieran llamar, que significa hacer 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 hasta n. Ya, entonces 10 minutitos para que vayan bien. Preguntas que podrían aparecer cuando les suceda. ¿Cómo meto tres entradas en mi código? Si solamente hemos visto ejemplos con una. De la misma manera que está escrito ahí. O sea, si yo quisiera hacer clasificación de pares o, en este caso, distancia, o sea, le vamos a llamar distancia a la función, y yo le quiero dar las variables de entrada x, y, z, tendría que ponerle paréntesis x, y, z, por ejemplo. Entonces sería def distancia x, y, z, dos puntos. Así podría partir la función distancia euclidia para que les salga más sencillo. Y ahora también yo vamos a dejarlo aquí. Vamos a poner vamos a pausar la grabación para que no que estos 10 minutos ahí de, de, de grabación. Vamos a hacer el de la distancia, ¿ya? Después vamos a hacer el del factorial, aquí los dejé expresados. Entonces, una de las cosas importantes es la definición, def, en el nombre de nuestra función que se llama distancia, por ejemplo, y los parámetros de entrada.
este caso, o sea, los parámetros de entrada, que en este caso son un número X, un número Y y un número Z. Entonces, la definición de distancia euclídea era, yo le voy a poner aquí, esto es por mi forma de programar. Si yo tengo una variable que es de salida, me gusta llamarla out, porque ya sé que es la que va a ser la que salga de mi código. Pero el nombre que yo le estoy poniendo aquí puede ser cualquiera. Aquí le podemos poner D de distancia. Y necesitamos importar, perdón, la función raíz cuadrada. Se me olvidó hacer esto. Import más, porque queremos usar la raíz cuadrada, sqrt, x cuadrado, al cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado, que sería la función, o sea, la definición matemática de la distancia euclídea. Y después, como yo quiero recuperar ese valor, por ejemplo, si yo ejecutase hasta aquí mi código, ¿dónde está el play? Me perdió el play, ahí está el play. Si yo ejecuto mi código simplemente no me va a decir nada, me va a decir la distancia euclídea es, no hay nada porque no le he puesto nada, pero digamos que yo quiero calcular la distancia euclídea, así que distancia, y los valores o los argumentos que le doy a mi función es, no sé, 1, 2, 3, o sea, con el punto 1, 2, 3. Si ejecuto mi código, me va a decir la distancia es none. ¿Por qué? Porque en realidad esta función, esta definición de distancia, no tiene ningún return. Si no tiene return, va a entregar nada. Entonces la única forma de que mi función entienda que tiene que entregar el valor numérico, devolver el valor numérico al programa principal, es poniendo return y el nombre de la variable la cual conlleva el valor. Entonces, si hago return t, me va a decir ahora que la distancia es 3.7416, lo que sea. Si yo también podría evaluarlo en cero, o sea que la vertical, el z fuese cero y me debería dar, si le pongo 1, 1, debería dar raíz de 2, la distancia euclídea. Entonces, si hago eso, me dice 1.41, que es raíz de 2. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sería una definición que tiene tres variables de entrada o tres parámetros de entrada, que a mí también me, me- me enredo con los parámetros, pero son tres parámetros de entrada y solo una salida, que es el valor de D. Por eso está el return aquí. Ahora, el factorial es otro cuento, porque el factorial, en su definición analítica, eh, requiere multiplicar muchos números. Factorial. El factorial de 6 no sé cuánto. Por el momento, si le digo a mi código que pruebe la función factorial 6 me va a decir none, porque no hay ningún return. Entonces necesitamos generar ese término. Ya. ¿Qué es la función factorial? La función factorial es multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta llegar a n. ¿Qué tipo de instrucción en Python tenemos que nos permite hacer eso tan repetidas veces? Un for o un while, cualquiera de los dos. Entonces, lo más práctico es usar un for. Entonces, decimos for, le voy a llamar JJ y range. Entonces, si parte de cero, bueno, vamos a poner range hasta el valor n. Pero recuerden que range parte del valor n-1, llega hasta n-1. Entonces, tendríamos que, por ejemplo, poner n+1 acá. ¿Ya? Entonces, tenemos que poner los dos puntos, porque es parte de la sintaxis. Y ahora necesitamos la salida. ¿Qué es la salida? La salida es la multiplicación de todos los números sobre ellos mismos. Entonces, si yo pongo out y le asigno el valor out por JJ, eso quiere decir que en el primer paso mi código va a decir, ok, ¿cuál es el primer valor de J? 0. Out por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por 2. Entonces no puede partir desde 0.
mi range. Tiene que partir desde 1 y tiene que ir saltando de 1 en 1. ¿Qué otra cosa acá? Ya, ahí calculé out y a cada vez que calculo out lo multiplico por el siguiente j. Y después cuando estoy listo hago return el valor que almacene out hasta ese momento, después de hacer el loop. Ya, corramos mentalmente nuestro código. Imagínense que yo pongo el valor 6. Entonces me dice para j entre 1 y 6, bueno, 1 y 6 yendo del 1 en 1, debo hacer el valor de out, multiplicar el valor de out j, o sea, en este caso 1, y asignárselo a out. Entonces, pregunta, ¿cuál es el primer valor de out que tenemos? En la primera iteración, para definir, para asignarle el valor a out, necesitamos el valor de out, que no lo tenemos. Entonces, aquí nuestro código nos va a alegar diciendo que no tiene idea qué está pasando con out. Si lo corro, así como está, me va a decir unbound local error. Cannot access local variable out where is not associated with a value. Entonces, como no tiene ningún valor inicial, no puede hacer el for. Entonces nosotros ahí decimos, verdad. Vamos a partir con el número más inocuo, 1. Porque sabemos que 1 por algo funciona. Entonces hago el cálculo y me dice que el factorial de 6, que en este caso es lo que le había puesto acá, vale 720, que es el valor. Entonces ahí tenemos la función factorial. Y sería parte del ejercicio. ¿Ya? Estos archivos igual yo los voy a ir subiendo al campus virtual para que los tengan, para que los puedan verificar. Pero en la grabación, ¿sí? No conozco el tipo de rango, pero 1,n más 1,1. Claro, el primero en range significa el primer valor, 1. El segundo es el máximo, pero acuérdate que para Python, como parten de cero, si tú le pones n, te va a llegar hasta el n-1. Entonces, si yo le pongo un 1, ahí me llega hasta n. Y el tercero es el paso. Si yo le pongo un 1, quiere decir que se salta de 1 en 1. Si le pongo 2, va a ir 1, 3, 5, 7, hasta donde llegue. Si le pongo 3, va de 3 en 3, etcétera, etcétera. Eso no sería necesario colocar ese número. Entonces, Por defecto va con 1, sí. Entonces, si yo lo ejecuto, me va a dar 720. ¿Cómo podríamos hacerlo un poco más sencillo el código? Para no tener que hacer este 1 y el n más 1. Como sabemos que range parte de 0, tal vez al JJ le sumamos un 1, en vez de usar el range desfasado. Tienen las dos opciones. O sea, esto sería equivalente que si yo pongo que vaya a n y aquí le pongo j más 1. Porque así yo sé que va a partir desde 1, porque el primero es 0 y va a salir 720. 720. Ya, sigamos porque si no, el mundo se nos va. Ya son las 5:30. Uy, nos quedan 15 minutos. Vamos a ver si alcanzamos. Ya, buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? ¿Cómo podemos hacer que nuestro código... Uy, se me fue el guión. ¿Cómo podemos hacer que nuestro código que nuestro código nos acompañe y juegue a nuestro favor y no en contra? Entonces, las buenas prácticas son, primero, lo mejor es definir nuestras funciones al inicio del código, al inicio del archivo, porque así sabemos que de aquí para abajo, o sea, va a llegar un nivel donde están todas las definiciones y de ahí para abajo van a estar nuestro código principal. Segundo es agregar comentarios en la función y de preferencia los docstring, recuerden que los vimos pero los vamos a recordar, para explicar lo que hace la función. Simplemente, como estábamos viendo aquí la función factorial, podríamos escribir un comentario que dice esta función calcula el factorial por definición en el sentido haciendo 1 por 2 por 3 por 4 por 3, haciendo un loop o usando un bucle tipo for. Alguien podría escribir también que el factorial, por ejemplo, otra forma de calcular el factorial es usando las funciones gamma. Entonces alguien podría poner el docstring, esta función factorial se calcula en base a la función gamma, que sería otra forma alternativa de calcular el valor del factorial. Pero cosas así. Comentarios que siempre son útiles, especialmente si después de 15 años van a volver a ver su código y se dan cuenta que no entienden lo que quisieron hacer cuando eran jóvenes. Ya, por ejemplo, aquí tenemos dos códigos que los vamos a comparar, los vamos a correr, pero veamos si podemos hacer algo
práctico. Recuerden que Python cuando se inicia el intérprete es como que tuviera amnesia. No sabe del futuro, solo sabe lo que le están diciendo en el momento. Tengo esta función, que lo que podemos leer, imprime, print, hace un print, inicio programa, rayita, hay un comentario, hay una definición de la función, mi función, con este supernombre, recibe una variable de entrada, un parámetro de entrada X, y con X ahí se ve que ve si hace menor que cero, hace esto, si es mayor que cero, por el else, hace esto otro, y regresa el valor que está almacenado en out. Después dice, sigue nuestro código, dice print mi función 3 línea, término de programa. Ya este parece que tiene sentido. Veamos este otro. Pone a correr Python. Inicio programa, rayita, bien, está igual que el otro. Después dice print mi función 3. Después viene la definición de mi función, taca, 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 igual que la de allá. Y después print, rayita, término de programa. Desde el punto de vista de la linealidad, o imagínense que una línea temporal, este segundo código tendría un problema, porque va a buscar la función, mi función 3, pero no sabe dónde está esa función, dónde está esa definición de función, porque viene a posteriori, viene después en el código. Entonces, este código nos va a dar un tremendo error, este va a funcionar de maravilla. Moraleja o implicaciones. Ya sabemos cuál código funciona y cuál no. Si lo ponen en un notebook, puede ser que estén calculando algo que tiene sentido y después cuando cierran el programa y lo vuelven a abrir, ya no les funciona. De hecho, en el taller, en el último taller, tú tenías ese problema de que te funcionaba bien y después cuando lo que hiciste correr de nuevo me decían, pero profe, no me corre, porque había puesto las cosas en distinto orden. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, simplemente esos dos códigos están en nuestro repertorio de... Yo me metí este modo, era con tus casetas. Ahí. Me salí del modo Zen, que tiene el VS Code, y este es el 9. Este sería el 2A, que es lo que tenemos acá, el que le mostré que funciona, o que ustedes me dijeron que funciona, lo vamos a correr. No lo puedo correr porque está esa cosa ahí. Vamos a correr. Y me da 81, que debe estar bien. Ahora, si corro el otro, oye, ahora esta cosa del zoom que se mueve ahí, para allá y para acá. Si abro el otro, que es el segundo, el que ponemos primero el uso de la función antes de la definición, si lo corro, me va a decir error. Y el error que nos va a dar nos va a indicar qué está pasando. Dice error, name error, error de nombre. El nombre, mi función, no está definido. Eso es porque dentro de nuestro código Python, la definición de la función, mi función, viene después de que la estoy llamando. Y eso causalmente es difícil de entender. Después yo tengo otro ejemplo acá. Esto lo vamos a hacer dentro de las buenas prácticas. La otra buena práctica, si se acuerdan, el docstring, que si yo quiero escribir qué hace mi función, recuerden que tenemos las triple comillas, que es un comentario que está indentado primero, está dentro del bloque de indentación de esto, y dice esta función regresa valores distintos dependiendo si el argumento es mayor o menor que cero. Entonces eso es importante porque el docstring, aparte de ser un comentario, nosotros podemos leerlo gracias a la función help. Eso es lo mismo al principio del curso hace mucho tiempo, pero lo vamos a recuperar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo ese ejemplo, porque es el 2C. Si lo ejecuto, tengo que me imprimió ahí la ayuda del help, dice help y on function, mi función y módulo main. Mi función, esta función regresa valores distintos dependiendo si el argumento es mayor o menor que C. O sea, básicamente lo que está escrito en el docs. Y si me salgo de aquí, termina el programa. Y ahí está el 81, que era una de las cosas que estábamos viendo. Entonces, esas son buenas prácticas. Definir las cosas al inicio, las funciones, y después trabajar con el código y tratar de, en la medida de lo posible, porque tampoco pueden escribir mucho con comentarios, que el comentario sean unos aportes para el código. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo poder
utilizar funciones, no sé si en el día a día, pero vamos a combinar funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos la fórmula analítica de un polinomio de grado 2. Imagínense que quieren calcular el área bajo la curva de un polinomio de grado 2 y no quieren cada vez que les aparezca el polinomio calcularlo a mano. Empezar para... Entonces ustedes astutamente dicen, bueno, si un polinomio de grado 2 es un término constante más una constante por x más una constante por x cuadrado, yo puedo hacer esta integral porque pasé el curso de cálculo integral y diferencial y yo sé hacer estas integrales. Y lo que me va a dar es que tengo la constante por x evaluada en x max menos x min, el a1 medio es x cuadrado evaluado entre x max menos x min, etcétera, etcétera. O sea, esta función evaluada en los extremos. Entonces, ¿cómo podríamos escribir con Python una función que haga esto, que nos ahorre el trabajo? Esto con Python no lo queremos. No queremos integrar, porque Python no sabe integrar analíticamente funciones. Lo que sí sabe, y lo que es bueno en Python, es para traducir fórmulas, de tal manera que yo le doy variables de entrada, parámetros de entrada, y me entrega un resultado. Entonces, lo que queremos hacer entonces con Python es transcribir esta fórmula a una función. ¿Cuáles serían nuestros parámetros de entrada? ¿Cuáles son las cosas que cambian en esta expresión? En principio, lo que define al polinomio, que son las constantes A0, A1, A2, y los límites de integración. Tendríamos 3 parámetros de entrada, más estos dos serían 5. Y el resultado, y el parámetro de salida, sería evaluado todo esto, los distintos parámetros, sería un número real. De preferencia, si es que los parámetros A0, A1 y 2 son reales, eso sería un número real, un float. Punto float. Entonces, eso tenemos que hacer. Para eso tenemos ya el trabajo avanzado, porque si no, no nos daría el tiempo. Entonces, tenemos acá inicio de programa, fin de programa, lo que sea, def integra guión abajo pol, le puse así a la función que integra el polinomio de orden 2. Las variables de entrada o los parámetros de entrada son A0, A1, A2, X0, X1. Le pongo un docstring que dice esta función regresa el valor de la fórmula analítica de la integral de un polinomio de grado 2, los puntos f de x igual a0 más a1x más a2x cuadrado, que es la definición. ¿A qué me refiero con polinomio de grado 2? Porque podrían ser otras formas de polinomio de grado 2. Y aquí hago los términos. Entonces, parto con que out vale 0 y le voy agregando términos. ¿Qué significa este más igual? Eso es una compactación, que lo puse ahí, para puro contarle qué significa. O sea, si yo hago out más igual 5, es el equivalente a, en código Python, escribir out igual out más 5. O sea, me ahorro este cachito que está aquí con un más igual. También existe el menos igual, que sería out menos 5, por ejemplo. El por igual, que sería out por 5. Y el dividido igual, que sería out dividido por 5. Es simplemente una compactación para escribir menos código. En nuestro código, en nuestro caso, lo que estamos haciendo es, como yo sé que en mi función tengo este primer término evaluado en la diferencia de los extremos, en x max menos x min, el primer término hace eso, a0, x1 menos x0. A esa cantidad le sumo lo que está acompañando el a1, que es a1 medios x cuadrado, donde x cuadrado lo evalúo en x max menos x min. Lo pongo acá, a1 por x1 al cuadrado menos x0 al cuadrado partido por 2. Y al mismo out le sumo de nuevo el a2 x1 al cubo menos x0 al cubo partido por 3. O sea, básicamente estoy transcribiendo la fórmula esta que está acá, en vez de escribirla directamente como en una línea, la escribo con este primer término más este segundo término más este tercer término. De esa manera me ahorro tal vez un poquito lo hago más separado, más con el principio del KISS,
para no tener una línea larga que tenga todos los términos escritos de forma explícita. Algo más ordenado. Más ordenado, porque así me puedo fijar bien, como es repetitivo, ya entiendo cómo funciona esto. Y ahí tenemos el return out porque es el resultado de esta función. Entonces, si la ejecutamos, que creo que es la 3A, sí, la 3A, que no se ve nada aquí en este. Aquí tenemos la 3A, aquí tenemos integra por 2, lo ejecutamos, vamos a ver esto para abajo, y nos va a dar que, dice, el valor de la integral es 52,5. ¿Y por qué 52,5? Porque en estas líneas que tengo acá, le estoy preguntando que me imprima el valor de la integral, estos puntos, que es la primera parte del print, y después que me imprima el número que me da como resultado si evalúo integral por 2 con los argumentos 1, 1, 1, 2, 5. O sea, eso es equivalente a integrar. ¿Qué es eso que está ahí? Es la integral de 2 a 5 de 1 más x cuadrado de x. Porque el primer elemento es 1, y le voy a poner 1 por, el segundo elemento, el segundo argumento es 1 y el tercer argumento es 1 para que corresponden a 0, a 1 y a 2 de nuestra integral. Pero eso calcula así de rápido. O sea, lo evaluamos si tenemos integrales, si tienen que ser muchas integrales evaluadas, este código Python le ayudaría. Aquí. Ya, para ir terminando la clase, porque ya yo creo que estamos a puertas del receso. ¿Cómo podemos hacer cosas interesantes? Podemos concatenar funciones. O sea, ustedes en algún momento van a generar funciones y después se van a dar cuenta que esas mismas funciones que ustedes generaron les pueden ser útiles en otras funciones que ustedes van a generar. De tal manera que lo que vamos a hacer es amarrar o juntar en definiciones anteriores. ¿Ya qué significa eso? Concatenar es simplemente que en mi definición llamo a una función que yo mismo he definido anteriormente. Entonces, por ejemplo, en este caso en específico, de la integral, de la fórmula analítica de la integral de un polinomio de grado 2. Si yo quiero hacer la integral del polinomio de grado 2 a 0 a 1 x más a 2 x cuadrado, y alguien me dice, oye, pero yo tengo problema, yo quiero uno del grado 3, polinomio de grado 3, o sea, un a3 x cubo de x entre x0 y x1. ¿Ya? Alguien podría decir, bueno, hagamos la integral analítica y la transcribimos a Python. Pero después podría venir alguien de ustedes mismos y dice, pero profe, si acabamos de hacer la función que calcula la integral de polinomio de grado 2, ¿por qué no utilizamos esa misma? Y ahí ustedes pueden preguntar, pero ¿cómo la utilizamos? Fácil, porque como sabemos la integral, como hay una suma, la suma es lineal con respecto a la suma. Eso quiere decir que es lo mismo la integral de la parte cuadrática, x1 más x2, x cuadrado de x, más la integral del cachito, le puse un cuadro, x cubo de x. Esto, o sea, esa integral es igual a la suma de las integrales, de las partes de la integral, pero esto ya lo tenemos codificado en Python. Entonces utilicemos esto y simplemente le agregamos el cachito extra. Entonces, vamos a crear una nueva función que se llama def integra por 3, que recibe como variables de entrada, como parámetros de entrada, a 0, a 1, a 2, a 3, que este es nuevo, x0, x1, y lo que hace es llama a la función por 2 con a0, a1, a2, x0, x1, y le agrega el cachito extra, que sería sumarle a out a3 por x1 a la cuarta menos x0 a la cuarta partido por 4. De tal manera que no tenemos que escribir de nuevo todo el código, solamente le agregamos lo nuevo. Y nos ahorramos, bueno, no sé si se ahorran algo con estas funciones que son chiquititas, pero imagínense que están escribiendo unas cosas súper complicadas y se dan cuenta que no quieren escribir de nuevo todo, simplemente quieren aportar
el extra con esta nueva función. Entonces, de tal manera que nos ahorramos trabajo porque tal vez la función integra por 2 en realidad no era una función súper complicada y pasaron años de su vida optimizándola para que se demorara poquito y no quieren perder ese trabajo, así que la incorporan en su código principal. Entonces, ese justo es el integra el 03B, si no me equivoco. 03B, acá, que tenemos aquí el integra por 2 que era el que teníamos original. Tenemos el integra por 3 y lo utilizamos. Y aquí me se me olvidó ponerle un por 3. Esa es la función. Y lo mando a ejecutar y me va a dar que el valor de la integral de polinomio de orden 2 es 52,5 y el de con el extra, con la parte cúbica, me da 204. ¿Qué le puse? Le puse 1,1125, aquí le puse 1,11125. Entonces, aquí le puse un 1 de más. Si yo le pusiese un 0 a la integral de la cúbica, que me quedaría básicamente una función parabólica, me debería dar el mismo valor que la anterior, que la función integra por 2. Y me da 52,5 en ambos casos. O sea, mi código está funcionando súper bien. Le podría dar 0,1 para probar. Y ahí da 67,75, que es una pequeña diferencia. Muy bien. Entonces, con todo eso, podemos hacerlo para más funciones. Aquí no sé por qué me había... Aquí está todo junto, perdón. Juntándolo todo en el mismo código. Y ahora hacemos un trabajo en clase, pero lo más probable es que... Ah, nos quedan 5 minutos, así que lo alcanzan a hacer... Alcanzan a avanzar en algo. Y para eso vamos a utilizar el esfuerzo de las clases anteriores. Entonces vamos a generar una función, una definición que se llame es primo, que lo que haga es que entregue true o false si es que es primo o no. ¿Cuál va a ser el bloque de código dentro de la función es primo? El bloque de código que usamos en el programa optimizado o no optimizado que vimos antes, que vimos en las clases anteriores. Podemos agarrarlo de esa clase, una indentación, def es primo y ajustar para que lo que entregue la función sea true o false. Después, paso 2, utilizar esa función para buscar los primeros 100 números primos. O sea, vamos a tener que empezar a evaluar hasta obtener una lista de tamaño 100, donde todos los elementos de esa lista son números primos. Y después colocar esos números primos en una lista. Bueno, ahí están conectados los dos. En realidad debería haber sido uno después del otro. ¿Ya? Para que lo empiecen a trabajar en estos 5 minutitos. Si no, queda de tarea, pero ahí ustedes juiciosos, próxima semana, entre asado y asado, piensan en los números primos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer este ejercicio? A ver, mientras yo aquí les voy a escribir el ejercicio para que vayamos viendo. Física, guionar, 09, guión abajo, ejercicio 2. Punto PG. Vale. Pues, no. Entonces tenemos que rescatar nuestro código de... Eso estaba en la clase 8, ¿no? Lo usamos al final, ¿no? No, por ahí no. Ah, estaba acá. Claro, aquí tenemos uno de los códigos, lo voy a copiar, el pasado, que calcula números primos. Ah, no, esto no.
Ahí sí. Entonces necesitamos definir una función primo. Lo vamos a poner aquí, que es primo, y recibe como argumento un número, n. Lo vamos medio preparado. A ver. Entonces ahí podemos, inclusive podríamos aprovechar y poner un docstring. Esta función entrega true si, si n es un número primo. Primo. ¿Cómo le fue con la definición de la función? ¿A todos les salió la primera parte? Diríamos. O ya, ya estamos, bueno, igual ya nos pasamos de la hora, pero vamos a hacer rapidito el primero por lo menos. Ya, digamos, aquí tenemos la definición de es primo, que no tiene nada, porque tiene un pas. Pero de la clase anterior, nosotros tenemos el código, este que está acá. Lo vamos a copiar entero. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar y lo vamos a meter intentado en vez del pas. Pero tenemos que ajustar los indentaciones así, porque eso es lo que le da la gana al código. No, creo que esto va intentado también. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahora probando si n es el número, o por lo menos el parámetro de nuestra función, se llama n, es primo, para t en rango 2 a n, lo que hace es verificar si n módulo t es igual a 0 y podría imprimir n no es primo, es divisible por t.
Y si eso pasa, hace un break. Pero, ¿se acuerdan lo que es el break? Rompe el for. ¿Ya? Eso quiere decir que se vendría para acá. Entonces, si n no es primo, entonces out podría valer, debería valer falso, false, porque es el resultado. Y si no, si llega al final, perdón, este es el del for. Ahí está. Si llega al final de nuestro código, imprime es primo, pero sabemos que out va a valer true. Y nuestra definición regresa el valor out, return out. Eso quiere decir que si yo agarro mi código, ahora lo ejecuto, es primo, el 23 es primo, vamos a hacer print, 23 es primo, lo ejecuto y me dice 23 es primo true. O sea, a nosotros nos interesa el true, que nos diga true o false. ¿Ya? Entonces ahora sí, como vamos a probar ahora que en vez de 23 le voy a poner 26, no, 33, para que sea un no primo más evidente. Y aquí nos dice 33 no es primo, divisible por 3 false. O sea, está funcionando. Pero no queremos los prints, no queremos imprimir nada, entonces los podemos comentar o quitar de nuestro código para que no nos llene la pantalla de objetos. Entonces, si lo ejecuto, ¡pum! Tenemos false para el 33, para el 31 es verdad. Entonces, esa función, así como está, estaría funcionando. Nos dice si es verdadero o falso, dependiendo si es primo o no primo. Ahora, ¿cómo lo utilizan para el 2 y para el 3? Eso, tarea, tarea. Esto ahora les voy a subir el archivo al campus virtual, pero ahí lo pueden trabajar después del receso, claramente, porque el receso descansan, pero, pero lo vemos al regreso de clases. Eso, dejemos la clase hasta acá, pues si no, voy a parar la grabación para que después se lo suba a YouTube.